La fe que rompe el poder del miedo. Y quiero que pensemos lo siguiente: todos en algún momento, sin excepción alguno, en la vida hemos sentido miedo, ¿cierto que sí? Pues el miedo es una emoción natural que Dios nos dio. ¿Y saben para qué? Para alertarnos del peligro. Sin embargo, cuando permitimos que el miedo nos controle nuestra vida, pues ¿qué pasa? Va a dejar de protegernos y comienza a paralizarnos, nos impide avanzar, nos hace dudar de las promesas de Dios y nos convence de que los problemas son más grandes que el poder de Dios. Así que el miedo es una de las armas más poderosas que usa el enemigo. ¿Por qué? Porque él, antes de intentar derrotarnos, busca paralizarnos, estancarnos para que no avancemos. Y si él logra que vivamos con miedo, con temor, no vamos a avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Pues dice la palabra en 1 Samuel 14. Hoy vamos a estar hablando en 1 Samuel 14. Habla de la historia narra que el ejército de Israel estaba aterrorizado por el ejército de los filisteos. Los filisteos eran un ejército grandísimo, numeroso, y estaban mejor preparados y poseían mejores armas. Ya tenían drones. Entonces muchos de los soldados de los israelitas se escondieron en cuevas, en matorrales, en cisternas. Algunos cruzaron al otro lado del río para huir. Estaban angustiados, preocupados. Mientras que la mayoría de ellos estaban dominados por el miedo, pues vino un joven y se levantó llamado Jonatán, que era el hijo del rey Saúl, y él decidió confiar en Dios. Así que vamos a ver hoy cómo la fe rompe el poder del miedo. Y lo primero que yo quiero que anotemos ahí es que el miedo nos hace esconder, pero la fe nos hace avanzar. Entonces, mientras el rey Saúl y el resto del ejército de Israel permanecían escondidos, paralizados, llenos de miedo, Jonatán tomó una decisión que parecía imposible, parecía muy arriesgada. Él tomó la decisión de subir junto con su escudero al puesto de al lugar donde estaban los filisteos para enfrentarlos. Aunque eran solamente él contra todo un destacamiento, y decidió avanzar. Dice la palabra en 1 Samuel 14:6. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude. ¿Qué dijo? Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Pues miren, uno pensaría cómo fue de arriesgado Jonatán e imprudente. Pero Jonatán la tenía muy clara. Su confianza estaba puesta ¿en quién? No en él, en el poder de Dios, no en sus fuerzas. Él creía que la victoria dependía de Dios y no del número de soldados que tenían sus enemigos. Entonces observemos que Jonatán no dijo estoy seguro de lo que pasará, sino que dijo Dios, tal vez el Señor nos ayude. Y esta expresión no significaba que Jonatán dudara del poder de Dios. Él estaba completamente seguro de que Dios le iba a dar la victoria. Ahora, lo que reconocía con humildad era que la decisión de actuar le pertenecía ¿a quién? A Dios. Jonatán no manipuló a Dios, ni él exigió un milagro. Él simplemente se fue confiando plenamente en la voluntad de Dios. Así que este versículo
es uno de los mayores ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Jonatán estaba absolutamente convencido de que iba a lograrlo. Solamente con su escudero. Él estaba frente a un ejército mucho más numeroso, dice que mejor preparado, que además tenía demasiadas armas, pues no la tenía fácil. La misión de Jonatán fue aún más desafiante. ¿Por qué? Porque no solo tuvo que enfrentarse a un ejército mucho más grande, sino que también tuvo que superar un terreno extremadamente difícil. Porque para llegar a ese campamento, él tenía que sobrepasar algunos peñascos escarpados bien difíciles. Eso está en 1 Samuel 14, del 4 al 5. Dice, para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Bosés y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Migmas y el otro estaba al sur delante de Geba. Pues imagínense que el camino era tan complicado que Jonatán tuvo que descender y luego subir por un terreno rocoso y empinado. Prácticamente dice la palabra que tuvo que avanzar con las manos y con los pies. Imaginémonos eso subiendo un peñasco. Eso está en 1 Samuel 14, 13. Dice, así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que veía por detrás. Ahora, esto, ¿qué pasó? Aumentó el riesgo, pues ellos quedaron completamente expuestos ante el enemigo. Es decir, estaban frente al cañón que los iban a fusilar y sin ninguna posibilidad de escapar fácilmente. Pero este detalle nos deja ver una gran enseñanza. Y eso es lo que quiero que hoy Dios hable en nuestros corazones. Antes de experimentar una victoria, muchas veces Dios va a permitir que atravesemos caminos difíciles. Y esos peñascos representan obstáculos, representa el miedo, representa las limitaciones, representa las dificultades que parecen impedir nuestro avance. Y nos escondemos, nos paralizamos. ¿No me estaban viendo? Entonces, ¿qué pasa? Jonatán no permitió que ese terreno ni el tamaño del enemigo detuvieran su fe. Mientras otros, como sus compañeros, veían barreras, él veía que una oportunidad para que Dios manifestara su poder. Muchas veces el camino hacia el propósito de Dios requiere descender a lugares incómodos que no nos van a gustar, que no son fáciles. Por ejemplo, descender al valle de la humildad. Cuando nos toca descender al lugar de la espera. Cuando nos toca descender a la prueba, al quebrantamiento, a ese lugar de humillación. Esas son etapas que nosotros no elegimos, pero que forman nuestro carácter y que nos fortalecen en nuestra fe. ¿Es fácil? No. ¿Lo lloramos? Sí. Todos hemos pasado, hemos tenido que descender a ese valle de la desesperanza. Todos. Un ejemplo lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Antes de su resurrección, ¿qué hubo? Una cruz que Jesús no quería. Tuvo miedo. Él tuvo mucho dolor. Él fue rechazado, fue humillado antes de dar la victoria de su resurrección para pagar ese precio por amor a nosotros. Cuando leemos la historia de José, recordamos José antes de ser gobernador de Egipto, él tuvo que descender a un pozo. Fue donde sus hermanos lo metieron allá para esconderlo, para que sufriera. Y luego lo sacaron de ese pozo y lo vendieron como esclavo. Y allí terminó en una cárcel, en una prisión. En Dios muchas veces el descenso es el camino
hacia una mayor exaltación. Lo dice la palabra en Santiago 4:10. Humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. Así que los lugares incómodos nos enseñan a confiar más en Dios que en nuestras propias fuerzas. Cuando ya no tenemos el control, ¿sabe qué pasa? Aprendemos a depender completamente en Dios. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí. Es allí donde nuestra fe deja de ser solo palabras y se convierte en una experiencia viva. Es allí donde nos damos cuenta que Dios sí es real, que Dios sí existe. Ya no hay nada más que hacer. Señor, yo me suelto en ti. Tú verás cómo me vas a sacar de esta. Cuando ya no hay salida. Así que, si hoy estamos atravesando un tiempo difícil, que yo sé que algunos estamos pasando momentos difíciles, no pensemos que Dios nos ha abandonado. No. Quizá ese momento que estamos viviendo, escúcheme en esto, sea el descenso que Dios está usando para formarnos, para formar parte de ese proceso, y nos quiere llevar a ese lugar donde Dios va a manifestar su gloria. Quizá muchos estamos allí en ese descenso. Pero ¿qué pasa? Dios nos pide que no huyamos de ese proceso, que no nos escondamos como hicieron el ejército de Israel, que permanezcamos fieles a pesar de que no haya para un pan en la mesa, para que no haya una huepanela en casa, que permanezcamos fieles como aquella mujer, ¿se acuerdan? De Sarepta, que permaneció fiel a pesar de que no tenía sino poquita harina y un poco de aceite, pero el Señor vino, hizo el milagro y se lo multiplicó. Dios quiere que no rechacemos esos momentos incómodos, que no nos quejemos, que no peleemos con Dios, que no nos apartemos de Dios. Él quiere que estemos en esos momentos ahí, porque el mismo Dios que nos lleva a ese valle, a ese momento difícil, es el mismo Dios que nos va a llevar al milagro. Es el mismo. Dice la palabra en Isaías 43:19. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No se dan cuenta? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Guarda esta palabra. Dios te está hablando hoy. Dios está a punto de hacer algo nuevo. Pero a veces cuando Dios quiere hacer algo nuevo, estamos en un examen, estamos en ese valle y no sabemos cómo salir de allí. Muchas veces la embarramos porque perdemos el examen. Y ese desierto representa esos momentos de dificultad, esa incertidumbre, quizás hay escasez. Estamos en momentos de prueba, pero Dios no siempre elimina el desierto inmediatamente. Pero lo lindo es que Dios sí promete abrir un camino donde parece no haber salida, como dice la palabra. Esto nos recuerda que Dios sigue obrando, que Él puede abrir caminos donde nadie los ve y traer vida donde todo parece estar seco. Eso hace Dios. Jonatán veía el problema desde una perspectiva espiritual. Él pensaba, los filisteos tienen armas, pero nosotros tenemos ¿a quién? A Dios, al Todopoderoso, a Dios de los ejércitos celestiales. Él no sabía cómo Dios iba a actuar, pero él sí sabía quién era Dios. Esa es la gran diferencia. Su confianza no estaba basada en la situación, en las circunstancias, sino él se basaba en el poder de Dios. Uno pensaría, en las batallas humanas, como lo hemos visto, siempre gana ¿quién? El ejército más grande, más poderoso. Pero en el reino de Dios, escúcheme en esto, la victoria depende de su poder. No del número de personas ni del número de recursos. Dios puede usar a una persona. Dios puede usar a una familia, como lo vemos ahí en Venezuela. Dios puede usar una iglesia pequeña. Dios puede usar una iglesia virtual como la nuestra. Dios
aquí nos ha permitido ver su gloria de manera sobrenatural en la restauración de muchas vidas. Pero es que esto es virtual. Dios ha operado a través de lo virtual, sanando enfermos, restaurando matrimonios, restaurando vidas que estaban al borde de cometer una mala decisión, una locura. Dios puede usar también un recurso limitado para hacer cosas extraordinarias. Cuando tenemos algo poco, no lo desechemos. Démosle gracias a Dios por eso poco que tenemos. Seamos fieles en lo poco. Dios, si ve nuestra fidelidad, nos va a poner sobre lo mucho. Él nunca nos va a abandonar. Dice la palabra en Zacarías 4:6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios no necesita que tengamos mucho. Dios necesita que confiemos plenamente en Él. Cada vez que nos enfrentemos a problemas que parecen demasiado grandes, que uno dice, no, hasta aquí llegué, ya no hay salida, y me han venido pensamientos de quitarme la vida, han dicho personas. No, lo que tenemos que hacer en ese momento es recordar, quizá parece esto una derrota segura, como de pronto llegó a pensar Jonatán, pero Dios quiere manifestar su gloria a través de los milagros. ¿Por qué? Porque para Dios no existen los imposibles. Lo dice la palabra en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Una enfermedad no es imposible para Dios. Aquí hemos visto personas sanas de cáncer. Una familia no es imposible para que Dios la pueda restaurar. Un joven, para Dios no es imposible que pueda cumplir su propósito por el cual está aquí en la tierra, aunque se sienta frustrado. Un corazón puede ser transformado por el Espíritu Santo. Un problema financiero no es imposible para Dios. Esa es la fe. No consiste en controlar el resultado, sino en confiar en el poder de Dios. Dios sabe cómo actúa. Dios puede usar a cualquiera, al vecino, al amigo, a cualquiera para bendecirnos. Nosotros con mi esposa hemos tenido momentos a veces apretados económicamente. Y ese día decimos, bueno, Dios es nuestro proveedor. Y alguien de pronto Dios pone el corazón, ¡pum! Y ese día nos llegó para el mercado. Así actúa Dios. Nosotros, nuestra confianza está puesta en Él, no en el ministerio, no en las personas, en Él. Dios es fiel. Muchos podemos vivir escondidos quizás por el miedo. ¿Y ahora qué voy a hacer? No, miedo al fracaso. No. Tenemos que poner nuestra confianza, nuestra mirada en Dios. No vivamos más escondidos. De pronto vivimos con ese miedo a ser rechazados, a la incertidumbre. ¿Y ahora qué va a pasar? Miedo quizás a quedarnos solos. Pero Dios hoy nos dice lo siguiente, familia. Dios está buscando personas como Jonatán que den el primer paso de fe. Y cuando damos ese paso de fe, Dios abre las puertas. Dios primero quiere que nosotros demos el paso de fe. Dios cambia nuestras circunstancias cuando nosotros ponemos de nuestra parte. Dios hace lo posible, lo que nosotros nos parece imposible. Así que la diferencia entre una vida gobernada por el miedo y una vida gobernada por la fe no está en la ausencia de problemas, porque siempre los vamos a tener, sino está en la confianza puesta en Dios. Esa es la gran diferencia. Juan 14:1 nos dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y la historia nos enseña que la fe no significa ausencia de miedo, porque todos lo hemos tenido. Significa decidir confiar en Dios por encima del miedo. El miedo agranda los problemas, pero la fe engrandece al Dios Todopoderoso, al que nos provee, al que nos sana, al que nos levanta, al que nos restaura. Eso es lo que agranda
nuestra fe engrandece a ese Dios todopoderoso. Cuando estemos pasando esos momentos difíciles, hagamos esto. Pongamos una alabanza y cantémoslo al cielo y levantemos nuestros brazos y creamos en Él. Hagamos ese ejercicio, yo lo he hecho. Y yo me conecto con el cielo. Y al momento veo la respuesta de Dios. Veamos lo segundo, cómo la fe vence el miedo. Miren, la fe inspira a otros. La fe nunca es solo para nuestro beneficio personal, no. Cuando una persona decide confiar en Dios, su ejemplo va a fortalecer y a animar a quienes lo rodean. Aquí vemos personas que están siendo rodeados por otras personas. Es porque ellos vieron algo especial en ellos. Yo quiero el Dios de ustedes. Jonatán no esperó a que todo el ejército creyera. No, él dio el primer paso de fe y eso hizo que despertara confianza en su escudero. La fe es contagiosa. ¿Por qué? Porque está basada en Dios. Dice la palabra en 1 Samuel 14:7. Haz lo que mejor te parece, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. El escudero fue contagiado por Jonatán. Le dijo, camine para allí que Dios va conmigo. Le dijo, vamos con toda, porque si tu Dios es poderoso, yo creo. Y eso nos pasa a nosotros. La fe de Jonatán, ¿qué hizo? Fortaleció el corazón de su escudero. Pues nuestra confianza en Dios puede fortalecer a nuestros hijos. Un padre que ora inspira que sus hijos también lo hagan. Nuestros hijos, cuando nos ven orando, ellos van y replican. Un padre o un esposo que ora va a inspirar a su pareja. Aquí tenemos personas que su pareja no es creyente, pero él va y a veces vienen y escuchan por los laditos la oración. O se meten al grupo de mujeres y dicen, ay, allá está mi mujer. Sí, ellos ven y dicen, mi esposa ha cambiado, mi marido cómo ha cambiado. Y empiezan a buscar al Señor. Si nos ven orando, si nos ven siendo ejemplo y testimonio, nos van a imitar, van a querer hacer lo mismo. Miren, yo recuerdo que mi mamá era muy escéptica y cuando yo me convertí en cristiano, mi mamá dejó de hablarme. ¿Y por qué? Porque mi mamá creía en todos sus dioses falsos. Y ella tenía en la casa llena de imágenes. Me acuerdo que en la sala tenía muchas imágenes. Pero, ¿qué pasó? Mi fe y mi testimonio hizo que mi mamá un día me llamara y me dijera, hijo, quiero que me compartas de ese Dios y que traigas a mi nuera para que me hablen de ese Dios verdadero. Y lo mismo pasó con mis hermanos. Todos me juzgaban, me criticaban, se burlaban. Pero yo empecé con mi testimonio a inspirar a mi familia. Y hoy en día la mayoría de mis hermanos siguen al Señor. Así que cuando una persona decide confiar en Dios en medio de las dificultades, esa fe comienza a influenciar a las personas que nos rodean. Por ejemplo, los que trabajan en empresas, sus compañeros de trabajo, ven un cambio en su vida y van a decir, uy, yo quiero contagiarme de lo mismo que tiene el Jorgito. Yo quiero saber qué es lo que él hace. Dígame si no es verdad. Cuando yo trabajaba en seguros hace muchos años, miren, todos los que se sentaban en mi escritorio, yo les compartía mi testimonio y eso enseguida los convertía. No dejaba pasar ni uno solo. Yo a todos les hacía la oración de fe ahí en mi oficina y me decían, don Edgar, ¿por qué se demorará tanto con ese cliente? Lo estaba ministrando. Así que el miedo también se contagia. Si todo el tiempo estamos asustados, comiéndonos las uñas, miedosos, pues las personas que nos rodean van a empezar a actuar igual. Hasta el perrito de la casa vive todo asustado, ese pobre perrito en un rincón. No, todo lo contrario. Tenemos es que mostrar, contagiar esa fe que tiene esperanza, que tiene valentía, que tiene perseverancia, que nosotros los hijos de Dios confiamos en el poder de Dios. Así no haya una aguapanela en casa, pero creemos que Dios va a hacer un milagro. Pero tenemos que contagiar a los otros, a nuestros hijos. Sí, papá, vamos con toda. Y cuando llega el mercado, cuando llega la bendición, démosle la gloria a Dios, que no se nos olvide eso.
Mire, yo he contagiado a mis hijos. Esta semana a mi hijo le mandaron un encargo por una transportadora. Entonces a mí me llenó mi corazón de gozo, porque él estaba en la transportadora y llevaba días, estaba como embolatado este encargo, que era muy valioso para él. Y decía: papá, estoy aquí en la transportadora, ora, porque parece que me lo van a entregar. ¡Ora! O sea, ellos ya dicen: papá, mi papá ora, y las cosas le funcionan. Eso es lo que tenemos que hacer, contagiarlos con nuestra oración, porque saben, cuando le damos la gloria a Dios, que si oramos, obtenemos resultados. Y así fue. Aquí llegó feliz porque le llegó y dije: hijo, yo oré por ti. Así es que tenemos que hacer. Hebreos 10:24 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Yo recuerdo que a mí me inspiró la fe de un gran amigo. Dios había restaurado su matrimonio después de que se habían separado. Y yo no lo podía creer. Yo le dije: pero ustedes se separaron 6 meses, ¿cómo hicieron? Dios nos restauró. Y yo le dije: yo quiero conocer de ese Dios. Así que cuando me compartió de Dios, dije: wow. Y a partir de ese momento, mi vida, mi visión cambió y empecé a creerle a Dios. Yo dije: si Él hizo eso con él, puede hacer también lo mismo con mi matrimonio. Y así fue, Dios lo hizo. Dice la palabra en Mateo 5:16: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Dios quiere, Dios anhela que nuestras acciones inspiren a otros a volver a confiar en Él. La fe verdadera es la que mueve nuestros pasos. Las personas, ojo, nos observan. Si somos un mal testimonio, podemos alejar a las personas de Dios. Yo recuerdo a un amigo mío que era cristiano, que servía en su iglesia. Era un hombre de Dios, pero él era otro en el trabajo. Y recuerdo un día tomando café con él en su oficina, que vino una secretaria y le dijo algo, y él la gritó delante mío, la humilló. Y ella estaba llorando en el baño, y yo escuché y dijo: no, que es cristiano, es que estos cristianos. Y yo salí con él y le di una vuelta y le dije: ¿sabe qué? Eso que hiciste no está bien, lo exhorté. Porque esa mujer no va a querer saber de Dios por tu mal testimonio. Ojo con eso, porque nosotros tenemos que ser los mismos en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera que vayamos. Nosotros somos embajadores de los cielos. Si yo soy un buen cristiano y muestro una fe verdadera, un buen comportamiento, las personas voy a acercar a Dios. Pero si mi comportamiento es otro, van a decir: yo no quiero nada de esos cristianos, menos de ese Dios en que ellos creen. Es nuestra responsabilidad. Nosotros como cristianos somos, miren, un punto de referencia. A nosotros nos observan cómo nos comportamos, nos observan cómo hablamos, cómo reaccionamos en medio de las pruebas. Hay personas que nos llegan a decir: no lo puedo creer que esta persona en medio de la dificultad aún tenga paz. Mire cómo está su familia vuelta a nada y aún se ríe, aún cree en ese Dios, tiene esperanza, persevera. ¡Wow! Yo quiero eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra fe anima a las personas a que no se rindan. Mostramos que nuestra confianza está puesta en Dios y no en los problemas. Y la gente dice: wow, yo quiero eso. Y esto nos lleva al tercer punto. La fe produce victorias que benefician a otros. Pues la fe de Jonatán no solamente cambió su propia historia, sino que motivó a todo el ejército de Israel a que se levantaran. Una persona que confía en Dios puede convertirse, ¿saben en qué? En un instrumento para levantar la fe de toda una familia, de toda una iglesia, de todo un grupo. Y dice la palabra en 1 Samuel 14:15: de repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Todos los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron
aterrorizados. Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos que anteriormente se habían unido al ejército filisteo se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en la zona montañosa de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Pues Jonatán y su escudero fueron los únicos que dieron el primer paso de fe para enfrentar a los filisteos. Los demás, recordemos, se escondieron, tuvieron mucho miedo. Pero, ¿cuál fue el resultado? Dios respaldó a este hombre que creyó en él. Dice que hubo un terremoto y Dios envió un pánico a ese campamento del enemigo y los filisteos comenzaron a huir, a esconderse, a atacarse entre ellos mismos, salieron huyendo. Entonces, al ver lo que Dios estaba haciendo, el ejército de Israel recuperó su fuerza, su valor, y salieron del escondite y se unieron a la batalla. Lo que comenzó con la fe de 2 hombres terminó convirtiéndose en una victoria para toda una nación. Qué lindo ver esos resultados. Dice la palabra en Hebreos 11:6: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Así que no solo se trata de creer que Dios existe, sino que es confiar en su carácter, confiar en sus promesas, confiar en su dirección. Miren, a Dios le agrada una persona que decide obedecer. Dios se pone feliz, Dios ama a una persona que decide obedecer, aun cuando no entiende lo que está pasando. La fe se demuestra en la obediencia. No basta solamente con conocer información acerca de Dios. No, nosotros debemos desarrollar una relación de confianza con el Señor. Cuando leemos la palabra, empieza y la meditamos, empieza a ver esa relación. Ahí desarrollamos nuestra relación con el Señor. Acercarse a Dios, como dice la palabra, significa buscarlo con un corazón sincero, creyendo que Él es real, que Él escucha nuestras oraciones y que Él interviene en nuestra vida. Esta semana hablaba con un hombre aquí del ministerio y él tenía un viaje justo el día de nuestra reunión de hombres. Entonces me dijo: pastor, ora por mí, por mi proyecto, tengo este viaje, tengo un proyecto en proceso, y oramos. Y algo que me impacta de él es que él ama a Dios y que él se acerca a su corazón con un corazón sincero. Y en la noche dije, pues él no va a venir porque está en su paseo, en su viaje de trabajo, y va para un lugar hermoso aquí en Colombia. Pero me impactó que él se conectó a la reunión y Dios lo bendijo en este viaje. Y ahí donde dice la palabra que Dios recompensa a quienes lo buscan. Dios recompensa eso. Cuando ustedes sacan ese tiempo, a veces los que madrugan a la oración, los hombres que vienen a la reunión, que a veces llegan cansados de su trabajo, dejan su familia y se conectan. Las mujeres que vienen aquí los miércoles, Dios recompensa, dice ahí la palabra en Hebreos, a quienes lo buscan. Cuando le damos a Dios el primer lugar, independientemente, yo le dije a ese hombre, tú perfectamente habías podido llegar a un lugar tan rico, ir a conocer, porque pues está de viaje, pero él le dio el primer lugar a Dios, se conectó desde allí. Y lo lindo de esta palabra es que Dios dice que Él recompensa. Esto no quiere decir que siempre nos va a dar riquezas o una vida sin dificultades, no, sino que Él responde a quienes lo buscan con perseverancia.
¿Cómo es la recompensa de Dios? Se puede manifestar de muchas maneras. Muchas veces Dios nos da paz en medio de las dificultades, de las tormentas. Él nos fortalece para que podamos enfrentar las pruebas. Él nos da sabiduría cuando lo buscamos para que tomemos sabias decisiones. Cuando nosotros lo buscamos, Él inmediatamente nos da respuesta a esa oración conforme a su voluntad. Cuando lo buscamos, crecemos espiritualmente. Entendemos la palabra cuando la leemos. Nos fortalecemos en Él. Dios, cuando lo buscamos, nos va a dar la victoria en el tiempo de Él. Dios nunca pasa por alto a quienes lo buscan de todo corazón. Así que la fe no consiste en esperar sentados a que Dios haga todo. Dios quiere que nosotros nos movamos como lo hizo Jonatán, que confiemos tanto en Él y estemos dispuestos a obedecer, que confiemos en Él, aunque el camino sea difícil. Así como Jonatán, muchas veces tendremos que avanzar sin ver la respuesta. Pero es ahí donde Dios quiere que demos ese paso. Pero cuando damos pasos de obediencia, demostramos que creemos que Dios está con nosotros y que Él va a cumplir sus propósitos. Yo siempre declaro las promesas de Dios. Señor, si tú lo dijiste, lo vas a hacer. Miren, a mí Dios me había dado varias promesas para Colombia cuando estábamos en las elecciones. Y yo sabía, tener la certeza de que Dios nos iba a sacar en victoria. Y un día subí un video diciendo, Dios me dio esta promesa. Dios ya cumplió el tiempo de nuestra cautividad y nos va a dar la victoria en esta nación. Y muchos me criticaron. Ay, oigan, ¿opinas? ¿Usted no se atreva a decir eso? ¿Qué tal que no? Yo dije, no, yo tengo la certeza de que Dios sí nos va a dar la victoria. Y así fue. Porque yo tengo la convicción cuando Dios me da una palabra de que es real, de que lo va a cumplir. Que el camino es fácil, no. Que hay que bajar, que hay que subir peñascos, sí. Pero el miedo muchas veces nos va a querer hacer retroceder. El miedo nos va a querer paralizar. Nos convence de que esos obstáculos son más grandes que las promesas de Dios. Pero la fe que nosotros tenemos es todo lo contrario. Nos impulsa para que avancemos, aun cuando no conocemos todos los detalles que vamos a encontrar en el camino. Y algo que me impacta de Jonatán, con esto voy terminando, es que él no permitió que el temor decidiera por él. Mientras los demás permanecían escondidos, él descendió los peñascos, se enfrentó al enemigo, confió en que Dios podía darle la victoria. Así que la victoria no comienza cuando desaparece el miedo. No. La victoria comienza cuando nosotros decidimos confiar y obedecer a Dios a pesar del miedo. Es ahí. La fe no siempre elimina las batallas, no, pero sí nos da la seguridad de que Dios va a pelear con nosotros. ¿Cómo? No sabemos. Pero así como lo hizo con estos filisteos, que hubo un terremoto, todos se confundieron, se mataron entre ellos, así hace Dios. Dios nos defiende y Dios hace las cosas a su manera. Nosotros a veces pensamos que la única salida es si yo hago tal cosa. No, creamos, digámosle, Dios, hazlo a tu manera. Dios tiene formas, maneras de hacer las cosas. Hoy Dios nos llama a que salgamos, a que dejemos ese escondite, ese miedo y demos el primer paso de fe. Yo no sé cuál sea tu situación, pero tal vez el camino en ese momento sea incómodo y tal vez requiera descender antes de subir. Pero lo lindo es que al otro lado de la obediencia está la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. Creámosle. Y con esto cierro. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo estoy contigo, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Familia, no permitamos que el miedo escriba nuestro futuro, ese futuro que Dios ya nos prometió. Creámosle a Dios en sus promesas. Demos el primer paso de fe. Obedezcamos, confiemos que el mismo Dios que estuvo con Jonatán es el mismo Dios que permanece con nosotros. Recordemos esto. La fe que se aferra a Dios siempre es más grande que el miedo que intenta detenernos, ¿vale? Cerremos los ojos y vamos.